Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por estar conectados. Gracias por esa amable y amplia presentación. Mi nombre es Andrés Forero y en este momento vamos a hablar un poquito de esas obligaciones y responsabilidades que tienen las entidades sin ánimo de lucro con la Secretaría Jurídica Distrital. Veamos la presentación, por favor. Muchas gracias. Listo. Entonces, tenemos ya Camilo, el doctor Camilo Rodríguez, nos hizo un marco muy amplio respecto de cuáles son esas competencias que tiene la Secretaría Jurídica Distrital de cara a la inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro. En ese sentido, entonces, vamos a recordar aquí un poquito, solamente para repisar un poquito lo que decía el doctor Rodríguez, y que tiene que ver con la creación de las entidades sin ánimo de lucro. Como él lo explicaba, el decreto 1074 nos dice que las entidades, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, vamos a entender las entidades sin ánimo de lucro, se inscriben en las cámaras de comercio, en la respectiva cámara de comercio de la jurisdicción que le aplique. En este caso vamos a hablar de las cámaras de comercio de la ciudad de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá. Una vez la entidad se registra o se constituye más bien y va a hacer el registro ante la Cámara de Comercio, lo hace a través de una escritura pública o un documento privado, ¿cierto? En el que manifiestan expresamente su intención de constituir la entidad. ¿Listo? Y el decreto ley 2150 del 95 tiene 3 artículos supremamente importantes respecto de esta constitución de la persona jurídica. Uno, nos dice que la entidad sin ánimo de lucro que se constituye es una persona distinta de sus miembros o fundadores, pero que es una persona. Como persona, es importante tener en cuenta que esa persona adquiere unas obligaciones, que es lo que vamos a hablar en un momento. El segundo artículo al que hago referencia, el artículo 43, dice que esa existencia y representación legal de estas personas jurídicas se prueba con la certificación expedida por la Cámara de Comercio competente, la Cámara de Comercio de Bogotá en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe otro documento que nos manifieste, nos exprese esa existencia de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Y el artículo 44 nos dice que ninguna autoridad puede exigir ningún requisito adicional para crear o reconocer la persona jurídica sin ánimo de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, la Secretaría Jurídica Distrital, no otorga un reconocimiento a la persona jurídica ni le da un permiso para iniciar su funcionamiento, ¿sí? Sino que esta facultad la tiene la Cámara de Comercio de Bogotá. Bien, y entonces ahora sí vamos a entrar a esta parte que son las obligaciones, esas responsabilidades que tienen las entidades sin ánimo de lucro de cara a la Secretaría Jurídica Distrital y en general las obligaciones que tienen una vez se constituyen. Voy a hablar de 4 obligaciones muy puntuales. La primera es realizar el registro de su entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Entonces, importante, una vez se constituye la entidad en un acta de asamblea o en un documento privado o en una escritura pública en la que se manifiesta esa voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro, debe acercarse a registrarla ante las cámaras de comercio de su jurisdicción, ante la Cámara de Comercio de Bogotá en este caso. Eso ya lo habló con bastante abundancia el doctor Rodríguez y también lo mencioné hace un momento. La segunda obligación es inscribir los libros en el registro mercantil. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en este punto. El tercer y cuarto punto es presentar documentación, tanto de inicio como periódica, ante la autoridad competente para su inspección, vigilancia y control. Como les decía antes, con esta presentación de documentos no es que la Secretaría Jurídica o la Alcaldía Mayor de Bogotá otorgue el permiso para funcionar a estas entidades sin ánimo de lucro, sino que permite evitar a las entidades sin ánimo de lucro las sanciones que están establecidas por ley. Aquí hablamos del artículo 47 de la ley 1437 del 2011, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. ¿Listo? Entonces, estos últimos 2 puntos también vamos a ahondar un poquito a continuación, pero para que lo tengamos presente, no es para otorgar reconocimiento ni permisos de funcionamiento, porque eso lo hacemos desde el momento en el que nos registramos ante la Cámara de Comercio de Bogotá, sino para evitar esas sanciones. ¿Listo? Bien, hay una obligación muy importante y es la de llevar contabilidad.
la ley 190 del 95, en su artículo 45, como lo están viendo en este momento en sus pantallas, dice que las personas naturales, algunas, las que cumplan requisitos, y todas las personas jurídicas deben llevar contabilidad de acuerdo con los principios generalmente aceptados. Tengamos presente esta expresión, los principios generalmente aceptados. Es importante que lo tengamos en cuenta porque miren que aquí no dice todas las personas jurídicas que tengan fines de lucro, ¿cierto? Aquí nos dice todas las personas jurídicas, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, tienen la obligación de llevar contabilidad. Bien, el artículo 15 de la ley 1314 de 2009, porque muchas veces nos surge la pregunta, bueno, pero ¿cómo llevo la contabilidad de mi entidad sin ánimo de lucro? La ley 1314 del 2009 en el artículo 15 nos dice que cuando no existan unas normas específicas en materia de contabilidad, de estados financieros, control interno o cualquier otro de estos puntos, se van a aplicar lo que diga el Código de Comercio. Quiere decir que entendemos a las entidades sin ánimo de lucro con todas esas normas de presentación y de manejo de documentación financiera según lo diga el Código de Comercio. ¿Y qué nos dice el Código de Comercio? El decreto 410 del 71, que es el Código de Comercio, nos dice que todo comerciante debe llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Entonces, miren que la misma ley, la misma norma, nos dice que las entidades sin ánimo de lucro sí están obligadas a llevar contabilidad de sus negocios. Esta contabilidad, independiente de que tengan o no movimientos financieros, es necesario, es importante y es de ley que las entidades sin ánimo de lucro lleven esta contabilidad. ¿Listo? Para llevar la contabilidad, pues nosotros necesitamos acudir a un contador, ¿verdad? Porque el contador da fe pública. Lo que firme el contador de una entidad sobre unos estados financieros se considera público y veraz. ¿Listo? Eso es la fe pública. Y el contador, además, vela porque la información que presenta, toda la información que se prepara, sea útil, que tenga todos los principios éticos de su profesión y que lo que presenta sea necesario. ¿Listo? Entonces es importante. Vamos a recapitular un poquito. Y entonces decimos que todas las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a tener contador, a llevar la contabilidad, perdón. Y si todas las entidades sin ánimo de lucro deben llevar contabilidad, pues todas las entidades sin ánimo de lucro deberán contar con un contador. Ese contador debe firmar, suscribir los estados financieros. Muchas entidades sin ánimo de lucro nos preguntan, bueno, ¿y qué pasa con el revisor fiscal? Es que yo registré un revisor fiscal. ¿Será que el revisor fiscal y el contador son lo mismo? Pues resulta que hacen dos funciones totalmente diferentes. Pero adicional a eso, no todas las empresas, no todas las entidades están obligadas a tener un revisor fiscal. Para tener un revisor fiscal, la ley 1314 del 2009, de la que ya habíamos hablado hace un momento, dicta dos condiciones para que una empresa esté obligada a tener revisor fiscal. No quiere decir que si yo no estoy en estos numerales no lo pueda tener, pero si tengo algunas de estas dos condiciones, es obligatorio que yo tenga un revisor fiscal. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Primero, cuando el cargo de revisor fiscal esté estipulado en los estatutos. Quiere decir que los fundadores o el fundador o los asociados en el momento en el que constituyeron su entidad o en cualquier momento que hagan una reforma de estatutos, incluyen la figura del revisor fiscal, se obligan a tener revisor fiscal. Ese revisor fiscal debe estar también registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá y a partir de ese momento todos los documentos financieros serán auditados por ese revisor fiscal. ¿Listo? El segundo numeral tiene que ver con dinero, con los activos brutos o con los ingresos. Cuando, dice la norma, cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año anterior sean o excedan, quiere decir que sean de al menos 5,000 salarios mínimos, ojo, activos brutos. Si mi entidad tuvo unos activos brutos al 31 de diciembre del año anterior de al menos 5,000 salarios mínimos, o, aquí hay un o, cuando mis ingresos brutos, los ingresos brutos de la entidad sin ánimo de lucro, el año inmediatamente anterior, sean de al menos 3,000 salarios mínimos, pues me obligo a tener revisor fiscal. ¿Listo? Esas dos son las dos causales de ley que están estipuladas en la ley para tener revisor fiscal. ¿Listo? Las demás entidades
las que no estén en estos dos numerales pueden o no tener revisor fiscal. Pero es importante que tengamos presente que la figura del revisor fiscal es diferente a la del contador. Y por ser diferente a la del contador, las entidades que tengan revisor fiscal, los estados financieros deben venir suscritos, firmados, tanto por el contador como por el revisor fiscal y, por supuesto, por el representante legal, que es la persona que da fe sobre los movimientos de su entidad sin ánimo de lucro. ¿Listo? Hasta ahí espero que vayamos muy claro. Hemos abordado el tema de constitución, ¿cierto? Que es en Cámara de Comercio, y unas obligaciones básicas que tienen las entidades sin ánimo de lucro. Tenemos otras obligaciones, también voy a hablar aquí un poquito todavía de las leyes, de la norma, lo que nos exige la norma para las entidades sin ánimo de lucro. Volvemos al Código de Comercio. Recuerdan que habíamos dicho que en la Ley 1314 se hacía extensiva la aplicación del Código de Comercio a las entidades sin ánimo de lucro. Pues bien, el artículo 181 nos dice que los socios de toda compañía se deben reunir al menos una vez por cada año, según lo que hayan especificado en los estatutos, en junta de socios o asamblea general, según sea pues el tipo de entidad, puede ser la asamblea de fundadores, bueno. Pero ¿qué va a pasar en esa reunión? La Ley 222 del 95, seguimos hablando aquí de temas financieros, pero que nos mezclan un poquito lo jurídico, ¿verdad? La Ley 222 del 95 nos dice en el artículo 46 que se debe presentar a la Asamblea anualmente en esta reunión para su aprobación el informe de gestión, los estados financieros junto con sus notas, por supuesto, y lo que dice la ley es un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. Ojo, no quiero confundirlos aquí con esta norma. Recuerden que ahorita en la parte, en la charla que nos dictó el doctor Rodríguez, nos decía que las entidades sin ánimo de lucro no repartan sus utilidades. Eso lo tenemos clarísimo. Entonces vamos a cambiar esa expresión utilidades repartibles por excedentes. Un proyecto de distribución de excedentes. Cuando al final de un ejercicio a la entidad sin ánimo de lucro le quedan unos recursos, esos recursos deberán ser reinvertidos nuevamente en el objeto, en el cumplimiento del objeto social para la cual fue constituida, ¿cierto? Entonces, ese proyecto de distribución de excedentes también se debe presentar para aprobación de la Asamblea. Esto es lo que nos dice la ley. El decreto 019 del 2012 nos dice, miren que hablábamos por allá mucho más arriba, de la obligación de registro de libros ante el registro mercantil, ¿cierto? Y el artículo 175 que modificó por allá un numeral del Código de Comercio, quiere decir que también lo aplicamos, dice que deben inscribirse en el registro mercantil como mínimo los libros de registro de socios o accionistas y los libros de actas de asamblea y juntas de socios. Quiere decir que estos dos libros es importantísimo que las entidades sin ánimo de lucro los tengan registrados ante el registro mercantil, ante la Cámara de Comercio de Bogotá en este caso. Listo. Por último, la Ley 1314 del 2009, de la que ya hemos hablado antes, esta ley regula los principios y normas de contabilidad aceptados en Colombia. Recuerdan que hablábamos por allá arriba de los principios generalmente aceptados. Esos principios generalmente aceptados son los que nos dicta la Ley 1314 del 2009 y básicamente, para hacer un resumen, la Ley 1314 nos dice que se deben implementar las NIIF, normas internacionales de información financiera, para la gestión de contabilidad y la información financiera en las empresas. Este punto es súper importante para que lo tengamos presente, y es que las normas internacionales de información financiera están siendo exigidas en Colombia para la preparación de todo lo que tiene que ver con contabilidad y presentación de información financiera, tanto para las empresas comerciales como para las entidades sin ánimo de lucro. Entonces vamos a hablar rápidamente un poquitico sobre las normas internacionales de información financiera. ¿Listo? Estas NIIF, vamos a llamarlas NIIF a partir de este momento, ya sabemos que es la sigla, pues es el conjunto, por supuesto, de estándares internacionales. Es una medición internacional que nos dice cómo debo reconocer, cómo debo medir, cómo debo presentar y cómo debo informar y revelar las transacciones, todo lo que le sucede financiera y económicamente a la compañía. A partir del 2016, la DIAN nos exige que todas las empresas a nivel nacional las deben implementar. Y para esto,
entendiendo que hay unas similitudes entre compañías, unas capacidades que tienen las compañías y, por supuesto, unas diferencias, la DIAN clasificó o separó en 3 grupos estas normas de información financiera. ¿Cuáles son esos grupos? Tenemos un grupo 1 que aplican las NIF, las normas internacionales de información financiera plenas, las normas completas. Estas normas fueron mencionadas en el decreto 2784, ahí está absolutamente toda la regulación de este grupo 1 de las NIF plenas, en el decreto 2784 de 2012. Pero nos dice que hay 3, lo mismo, criterios para que una entidad esté obligada a aplicar las NIF plenas. 1, las empresas de gran tamaño que cotizan en la bolsa de valores. 2, las compañías de servicios públicos. Y ojo acá esta. 3, las empresas que tengan unos activos totales iguales o superiores a 30,000 salarios mínimos legales vigentes y con una planta de personal que tenga por lo menos 200 trabajadores y que además sean subordinadas, sucursal o matriz de una empresa que aplique NIF o que haga pagos en el exterior por importaciones o reciban ingresos por exportaciones de al menos la mitad de las compras del año anterior. Las empresas, las entidades sin ánimo de lucro que cumplan con alguno de estos 3 postulados, el tercero incluye todos esos numerales que ustedes están viendo ahí, pues están obligadas a aplicar las NIF plenas. Se acogen al grupo 1 y aplican las NIF plenas. Ese es un tratado completo. Los contadores que nos están escuchando y viendo en este momento sabrán muy bien que este grupo de las normas internacionales de información financiera pues tiene unos requisitos legales bastante amplios. Tenemos un segundo grupo que lo denominamos las NIF para pequeñas y medianas empresas, las NIF para pymes. Están reglamentadas en el decreto 3022 del 2013 y, por supuesto, son las empresas o entidades sin ánimo de lucro que no cumplan con las características del grupo 1, ¿cierto? O sea, no tienen esos activos que nos decía para el grupo 1, no tienen esa planta de trabajadores, pero estas empresas tienen unos activos de entre 500 y 30,000 salarios mínimos legales vigentes o cuentan con una nómina de personal entre 11 y 200 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una compañía con 150 trabajadores, pues me estoy obligando a aplicar las NIF del grupo 2. ¿Listo? Toda esa reglamentación, esa regulación está en el decreto 3022 del 2013. Y el tercer grupo, recuerden que hablábamos de 3 grupos que abrió la DIAN, aplica algo que se llama las NIF, una contabilidad simplificada, ¿sí? También se le denomina el grupo 3 de NIF para microempresas. Está regulada en el decreto 2706 de 2012 y son las microempresas con activos totales de menos de 500 salarios mínimos y con una planta de trabajadores de menos de 10 personas, bueno, hasta 10 personas, pero que por supuesto además no cumplen con los requisitos para ser ni del grupo 1 ni del grupo 2. Estos son los 3 grupos. Entonces ya ustedes allá se están haciendo más o menos organizando. Yo hago parte del grupo 3 por esta razón, hago parte del grupo 2 por esta razón. No quiere decir que, por ejemplo, una microempresa, o sea, una empresa que tenga activos de menos de 500 salarios mínimos, que tenga menos de 10 personas, menos de 10 empleados, no pueda aplicar las normas del grupo 2. Sí puede hacerlo. Recuerden que esto es lo que está obligado. Las empresas de máximo 10 personas y que tengan activos de hasta 500 salarios mínimos están obligadas a aplicar como mínimo las normas para el grupo 3. ¿Listo? Bien, esos son los 3 grupos, esos son los temas de las normas internacionales de información financiera que debemos tener presentes en el momento de preparar y presentar, por supuesto, nuestros estados financieros. Vamos a hablar un poquito más adelante del tema de las notas, pero entonces es importante que en las notas a los estados financieros nos expliquen a cuál grupo también se están acogiendo. ¿Listo? Vamos a hablar ahorita un momento de eso. Entonces ahora vamos a hablar de los documentos de inicio de actividad. El doctor Rodríguez en su exposición nos mencionaba que una vez la entidad sin ánimo de lucro se registra ante la Cámara de Comercio,
cuenta con 10 días para presentarse ante la Autoridad de Inspección, Vigilancia y Control. En este caso, la entidad sin ánimo de lucro se registra ante la Cámara de Comercio de Bogotá y se presenta ante la Secretaría Jurídica Distrital, ante la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital. ¿Pero qué es presentarse? Presentarse es aportar unos documentos que dan fe del inicio de sus actividades, de su constitución. ¿Listo? ¿Cuáles son esos documentos? Estos son 8 documentos que deben aportarnos las entidades sin ánimo de lucro. El primero, informarnos a qué grupo NIF. Recuerden que hablamos ahorita de 3 grupos. Entonces, ustedes nos deben decir nuestra entidad, la fundación tal, o la asociación tal, o la corporación tal, se acoge al grupo NIF y usted nos dirá 1, 2 o 3. ¿Listo? Ese informe nos lo debe aportar. Junto con el acta de constitución, es importante esto, que sea suscrita, que se encuentre firmada por presidente y secretario de la reunión. Yo les recomiendo que esa acta de constitución no venga con la notica de original firmado, sino que sea justamente que cuente con la firma autógrafa para nosotros poder hacer ese análisis de los documentos. ¿Listo? El acta de constitución, ya saben, ya esto se habló hace un momento, y es que debe expresar de manera explícita la voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro. Nos deben aportar la copia de los estatutos vigentes completa. Les pedimos el favor de que no nos adjunten solamente la primera página o solamente la última, sino que sea la copia completa de los estatutos. El certificado de registro de libros. Recuerdan que teníamos que inscribir libro de actas y libro de asociados o fundadores. Ese registro de libros, ese certificado, nos lo deben aportar también. Un quinto documento que es el balance inicial a la fecha de inscripción de la entidad ante la Cámara de Comercio. Importante esto, que sea a la fecha de inscripción. Sucede muchas veces que constituimos una entidad sin ánimo de lucro. Voy a poner un ejemplo, el 17 de agosto. Hoy 17 de agosto constituimos una entidad, tenemos el acta suscrita 17 de agosto, ¿verdad? Pero la registramos ante Cámara de Comercio de pronto por una u otra razón un mes más adelante, el 17 de septiembre, para poner una fecha cualquiera. Lo que les pedimos es ese balance inicial a ese 17 de septiembre, a la fecha en la que se inscriben ante la Cámara de Comercio. Porque dentro de lo que ustedes inscriben ante la Cámara de Comercio en el momento de registro, ustedes manifiestan ahí cuál es el patrimonio con el que cuenta la entidad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Ese patrimonio debe estar reflejado en el balance inicial y por eso es importante que sea a la fecha de inscripción ante la Cámara de Comercio. Este balance, por supuesto, debe contar con las formalidades y legalidades que, por supuesto, todos tenemos clarísimas y debe venir firmado tanto por el representante legal como por el contador público. Y si aplica, ya hablamos en qué momento aplica el revisor fiscal, pues también deberá venir suscrito por el revisor fiscal. Un sexto documento, que es el proyecto de presupuesto de la vigencia en que se constituyó la entidad. ¿Listo? Vuelvo a poner un ejemplo. La entidad se constituyó el 17 de agosto. 17 de agosto se registró ante la Cámara de Comercio y en el momento de la constitución, los fundadores o los asociados pensaron que de pronto para este año iban a tener unos ingresos de X cantidad de plata y que la iban a gastar de esta manera. ¿Sí? Ese proyecto de presupuesto nos lo deben aportar para nosotros también poder hacer un control de estos ingresos y gastos. Y por último, los documentos de ley del contador. Esto es la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios vigentes, tanto para el contador como para el revisor fiscal. Recuerden que los antecedentes disciplinarios tienen una vigencia de 3 meses desde su expedición. Quiere decir que ustedes lo deben presentar vigente a la fecha de radicación de documentos ante la Autoridad de Inspección, Vigilancia y Control. Ya en un momento vamos a contarles a través de qué canales ustedes pueden aportar esta documentación. Recuerdan que por allá muy arriba hablábamos de la obligación de presentar documentos de inicio de actividad, pero también hablábamos de una presentación periódica de documentos. Pues bien, para hablar de la presentación periódica de documentos, tenemos que hacer la anotación de que la Secretaría Jurídica Distrital anualmente expide unas circulares
que son informativas, en el que les contamos a todas las entidades sin ánimo de lucro y a todas las personas interesadas cuáles son esos documentos que nos deben presentar año tras año o cuáles son los plazos para esta presentación. Por ejemplo, para este año ya los plazos vencieron para presentar la información de la vigencia anterior. Para poner, por ejemplo, ponemos estas cinco circulares. La circular 007 del 2017 nos decía cuáles eran los documentos que debían presentar las entidades con corte al 31 de diciembre del 2016. Asimismo, la 003 del 2018 nos decía cuáles eran esos documentos a 31 de diciembre del 2017 y así sucesivamente. Y en este momento tenemos la circular 012 del 2021 que nos indica cuáles son esos documentos y plazos de presentación de documentación con corte a 31 de diciembre del 2020. ¿Listo? Y ahí nos dice cuáles son esos documentos. Entonces, los primeros 4 documentos que ustedes van a encontrar ahí son esos estados financieros de propósito general que ustedes conocen perfectamente, pero tengamos muy presente lo que yo les había contado hace un momento sobre los grupos de las normas internacionales de información financiera. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno estos documentos. El primer documento es el estado de situación financiera, que también se le llama balance general, por supuesto, firmado por representante legal, contador y si aplica el revisor fiscal, y que sea comparativo con el año anterior. Como estamos presentando documentación de la vigencia 2020, entonces debe venir comparativo con la vigencia 2019. ¿Cómo estaba la entidad sin ánimo de lucro a 31 de diciembre de 2019 y cómo está a 31 de diciembre del 2020? Lo propio con el estado de resultados integral. Es importante que tenga ese estado que se llama otros resultados integrales, también firmado por representante legal, contador y revisor fiscal, y también comparativo con el año anterior. El tercer y el cuarto documento, miren que tiene algo ahí entre paréntesis. No aplica para grupo NIF 3. Cambiamos ese aplica. No es obligatorio para el grupo NIF 3. El estado de cambios en el patrimonio, que también lo llamamos estado de cambios en el activo neto, y el estado de flujo de efectivo, ambos documentos firmados por representante legal, contador y revisor fiscal se aplican. Son documentos que no son obligatorios para las empresas, para las entidades sin ánimo de lucro, que se acogen al grupo NIF 3. Pero, hombre, ustedes me dirán, Andrés, y entonces yo soy del grupo 3, no puedo tenerlo. Si yo lo presento, ¿será que estoy cometiendo alguna ilegalidad, alguna irregularidad? No, solamente que no es obligatorio. Si usted lo tiene, por supuesto, es un documento muy importante. Los contadores sabrán la trascendencia, la relevancia de estos dos documentos para el análisis a una entidad sin ánimo de lucro. Pero si usted se acoge al grupo NIF 3, no tiene la obligación de presentar estos dos documentos. El quinto documento son las notas a los estados financieros. Ustedes saben que esto hace parte integral de los estados financieros. Estas notas también deben ser comparativas con el año anterior, también deben incluir un resumen de las políticas y nos deben indicar ahí en esas notas también cuál es el grupo NIF al cual se acogen o al cual pertenecen. ¿Listo? Otro documento, la certificación de estados financieros. La ley 222 del 95 nos dice cuáles son esas rigurosidades que debe tener la certificación de estados financieros y debe contener nombre y firma, tanto del representante legal como del contador, y en el caso del contador, pues nos deben decir cuál es el número de la tarjeta profesional. ¿Listo? El séptimo, por supuesto, para las entidades que cuenten con un revisor fiscal, deben aportarnos también el dictamen del revisor fiscal, o sea, el análisis que él le hace a los documentos financieros nos lo deben aportar. El octavo documento, les hablábamos de una reunión que se debe hacer anualmente, pues nos deben aportar la copia del acta de ese máximo, de esa reunión. Debe venir, por supuesto, suscrita, firmada por el presidente y secretario de la reunión. Y miren que era lo que les contábamos de la ley 222. Debe constar, se debe evidenciar la aprobación o improbación tanto de los estados financieros como del informe de gestión, como del proyecto de destinación de excedentes. Son los tres mismos puntos que nos exige la ley y que ya habíamos mencionado. Importante que esta acta venga tomada del libro de acta registrado. Miren cómo se nos va uniendo todo lo que habíamos hablado. Ya teníamos unos libros, ya los registramos, pues resulta que el acta deben venir tomados de ese libro que registramos ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
Otro documento, el informe de gestión. Ese informe que nos aprobaron en la reunión de asamblea, nos lo deben, por favor, también aportar. Lo mismo el certificado de registro de libros, del que ya hemos hablado, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el informe de ejecución del proyecto de excedentes. Me voy a tomar un segundito para explicar esto. Digamos que una entidad, cuando presentó su documentación del año 2019, nos contó que tenía unos excedentes, voy a poner un número de 1 millón de pesos, ¿sí? Voy a poner un número cualquiera. Esa entidad en el 2019 nos dijo que le habían quedado unos excedentes de 1 millón de pesos y en el acta le aprobaron que esos excedentes los reinvirtiera en el objeto social por medio de, bueno, usted sabrá de qué manera iba a reinvertir esos excedentes. En el año 2020, usted nos debe presentar un informe, bueno, me refiero a la información que nos presenta del año 2020, debe incluir un informe en el que nos detalle cómo ejecutó ese 1 millón de pesos que le habían aprobado en la asamblea del año 2019. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere este numeral 11. El informe detallado de ejecución del proyecto de excedentes de la vigencia anterior también debe venir firmada tanto por el representante legal como por el contador, ya saben, porque nos dan fe de lo que sucedió en la entidad sin ánimo de lucro. Y el último o los últimos documentos, este numeral 12, nuevamente los documentos de ley tanto del contador como del revisor fiscal, el que certificó y el que dictaminó los estados financieros que nos presentan. ¿Listo? Esos son los documentos. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en la circular número 012 del 2021. Pueden buscarla justo así, en circular 012 del 2021, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital. La encuentran dentro de la página web de la Secretaría Jurídica Distrital y les dice cuál todos estos documentos que yo les acabo de mencionar están listados ahí en esa circular. Ahora, ¿qué pasa si una entidad realiza una reforma estatutaria? Resulta que se reunieron según lo que decían los estatutos y aprobaron hacer una modificación. Pues les vamos a pedir que esas reformas estatutarias también nos las notifiquen a la Secretaría Jurídica Distrital. ¿Y cómo nos la notifican? Pues nos aportan el acta por medio del cual se aprobó la modificación, es decir, ustedes se reunieron, ¿cierto?, y aprobaron una modificación de estatutos. Nos deben aportar también esta acta, debe estar tomada del libro de acta registrado ante la Cámara de Comercio de Bogotá. La copia del medio de convocatoria a esa reunión en la cual se aprobó la modificación y nuevamente, por supuesto, pues los estatutos completos para poder evidenciar esa modificación que se hizo sobre los estatutos. Esa es la parte financiera, contable y financiera, las obligaciones con las que cuentan las entidades sin ánimo de lucro a partir de su constitución de cara a la Secretaría Jurídica Distrital. Si ustedes requieren mayor información, pueden acercarse de manera presencial, de manera física, a 2 puntos de atención a la ciudadanía con los que cuenta la Secretaría Jurídica Distrital. El primero queda en el Supercade CAD, el que queda en la carrera 30 con calle 25, para que nos hagamos una idea rápida, es sobre la carrera 30 entre las Américas y la calle 26. En los módulos 35 y 36 tenemos profesionales pues, que van a absolver todas sus inquietudes. Del mismo modo, en el Supercade Manitas, en la carrera 18L con 70B Sur, en el módulo 69 también contamos con profesionales que van a absolverles todas sus inquietudes. Pero de pronto usted me dirá, bueno, pero es que a mí me queda muy difícil llegar a cualquiera de esos 2 lugares. Entonces, la Secretaría Jurídica, a partir del año anterior, habilitó una asesoría virtual, un espacio en el que usted va a recibir ese mismo acompañamiento, esa misma resolución de dudas, y lo va a encontrar en esa página web que está escrita ahí, http://cipeg.bogotajuridica.gov.co/SPJ. Más fácil para encontrarlo, usted ingresa a la página de la Secretaría Jurídica, que la encuentra aquí abajo en la diapositiva también, www.secretariajurídica.gov.co, busca un botón que dice personas jurídicas, ingresa ahí y a mano derecha encuentra el botón que dice agende su asesoría virtual. Ahí va a encontrar a estos profesionales que están encargados de resolver todas sus inquietudes, todas las inquietudes que ustedes tengan de cara a las obligaciones con la Secretaría Jurídica Distrital. Y por supuesto tenemos habilitado el correo electrónico correspondencia@secretariajurídica.gov.co para que usted también por ahí
nos puede radicar documentación, nos puede enviar todos los documentos a los que está obligados, de los que ya hablamos, ¿verdad? Nos puede adjuntar documentos, nos puede hacer preguntas, nos puede formular sus inquietudes, sus situaciones, y por ahí serán resueltas a la mayor brevedad posible. La documentación, repito, entonces la pueden aportar en cualquiera de estos puntos, puede ser en los puntos físicos o a través del correo electrónico correspondencia@secretariajurídica.gov.co. Para mí fue un honor haberlos acompañado en esta interesante sesión. En nombre de la Secretaría Jurídica les agradecemos su participación y esperamos vernos nuevamente. Un feliz día.